mire, cuando se le pide con fe al Señor, aquí está José para compartir con nosotros en esta noche. Fuerte el aplauso para el Señor. Buenas noches. ¿Quién trajo su Biblia? Amén. Si no la trajeron, hay muchas. La Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, amén. Hay muchísimas, Reina Valera, ya. Hay muchas Biblias que podemos usar. Bueno, es un placer estar aquí. Como ella decía, el otro día tuvimos un día muy, muy bonito, amén. Los que estuvimos ahí en la oración, veo a mi hermana que está allí, ella estuvo presente, mi hermano aquí, y algunos otros estuvieron presentes y se derramó el Espíritu Santo. Ahora no voy a hablar tanto del Espíritu Santo, un tema no muy popular, que es el tema de las pruebas. Voy a pedirle híjole, se me olvidó mi agua, no sé si mi hermana me la puede traer. Gracias, muchas gracias. Un tema no muy popular. Lo titulé La perseverancia en Cristo y la verdadera libertad. Entonces, si nosotros vamos a perseverar es porque hay oposición, amén. Porque hay algo delante de nosotros, un obstáculo. Siracides 2 dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba, amén. Entonces, para empezar este tema, quiero abrir en Levítico. Quizás no uno de los libros tan populares. Quizás nunca has leído el libro de Levítico o el libro de los levitas, que eran los sacerdotes, el libro de la ley. Y voy a hablar sobre la esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Esclavitud, por definición, es estar bajo el dominio de otro y no tener libertad. Entonces, Levítico 25, versículo 44, nos dice así. Este es Moisés, esta es la ley de Moisés hablándonos. Si quieres adquirir esclavos y esclavas, los tomarás de las naciones vecinas. De allí comprarás esclavos y esclavas. También podrán comprarlos entre los extranjeros que viven con ustedes y de sus familias que estén entre ustedes, es decir, de los que hayan nacido entre ustedes. Esos pueden ser propiedad de ustedes y los dejarán en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad para siempre. Esta es palabra de Dios. Entonces Moisés o la ley le está diciendo, si quieres tener esclavos y esclavas, tómalos de las naciones vecinas. Entonces quiere decir, por ejemplo, si yo vivía en el pueblo de Israel y yo quería tener un sirviente, una sirvienta, iba al gentío de gente y le preguntaba, ¿de dónde eres? Como a veces hacen los pandilleros. ¿De dónde eres ese? Where you from? ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces le preguntaban, ¿de dónde eres? Si eran de otro país, le decían, ¿tienes familiares? Sí, tengo una esposa y unos hijos. Y luego los traían y se hacían sus esclavos. La ley de Moisés permitía que tú tuvieras un esclavo de un país extranjero, un país, gente que no era israelita. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, esos pueden ser propiedad de ustedes y los dejarán en herencia a sus hijos después de ustedes como propiedad para siempre. Entonces una israelita podía adquirir a alguien que vivía en su tierra y tomarlo como esclavo, y después, cuando ya envejecía, le decía a su hijo, ten, aquí está mi esclavo. Y el esclavo no podía decir que no, porque era un extranjero. Amén. Quizás esto no nos habla mucho, pero vamos a seguir adelante en Juan 8. Juan 8:31. Entonces, la esclavitud era permitida en Israel. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? La esclavitud era permitida en Israel. Si tú eras extranjero y vivías en Israel, podías ser
adquirido como un esclavo. Ahora vamos a seguir en adelante en Juan 8. Juan 8:31. Nos dice así. Juan 8:31. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces quiere decir que para ser un discípulo de Jesús no es nomás hacer una oración, no es nomás decir quiero ser un discípulo, sino es necesario perseverar en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Leer la palabra de Dios, familiarizarte con ella, saber lo que dice Juan, saber lo que dice Lucas, saber lo que dice Gálatas sobre el camino de Dios. Amén. No nomás es decir quiero seguir a Dios, sino perseverar en su palabra. Porque Jesús dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y no nomás eso, dice: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Cuando tú perseveras en la palabra de Dios, la lees, va a empezar a transformar tu vida. Y esto es difícil, les digo, porque cuando tú vienes de un camino de afuera y empiezas a leer la palabra de Dios, te hace sentir mal. ¿Sí o no? Porque la lees y dice perdona, y tú estás lleno de rencor, de odio muchas veces. Y cuando la Biblia dice perdona, dices no puedo. Esa fue mi experiencia. No estoy tirándole a nadie, sino que esa fue mi experiencia. Cuando leía la palabra de Dios, a veces me hacía sentir mal, pero mientras fui leyendo más y más, empezó a transformar mi vida hasta el punto que leyendo la palabra de Dios pude perdonar. Amén. Entonces le respondieron en el versículo 33, le respondieron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices ustedes serán libres? Entonces cuando Jesús les dice que ellos necesitaban libertad, se ofendieron. Muchas veces nos ofendemos en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay mucha gente que ya no viene al grupo porque alguien no los saludó, o porque alguien los criticó. Imagínense, teniendo un Cristo que murió en una cruz por una simple crítica, hay gente que se va de la iglesia. Qué triste. Sabiendo que nuestro maestro derramó su sangre, sabiendo que en Getsemaní se puso en oración, sabiendo que mientras sus discípulos estaban dormidos, él rogaba al Padre por fuerza, por ti y por mí. Y qué triste que a veces nos vamos por cualquier crítica, porque el grupo no va bien, porque no vino a predicar el que a mí me gusta, porque a veces estamos sentados en la iglesia nomás queriendo que el predicador bonito venga y me hable a mí, porque no tocaron la alabanza. A veces somos ovejas gordas. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando yo empecé en el camino de Dios, iba a todos los retiros y al principio me llenaba, me sanaba porque yo estaba quebrantado. Venía del camino del pecado, pero llegó un momento en que ya recibí muchísimo y me hizo una oveja gorda. Y empecé nomás, llegaba a los retiros a criticar. Es que no están predicando el que a mí me gusta, a mí. Es que no están tocando las canciones que a mí me gustan, hasta que Dios me dijo: ve a hacer retiros, ve a predicar, ve a invitar. Amén. Y entonces allí se empezó a manifestar Dios, porque ya un momento en que Dios te da de comer y de comer y de comer, y luego llega un punto donde ya no sientes nada y necesitas ir y dar de comer a otros. Amén. Entonces se ofendieron y dijeron: ¿por qué dices ustedes serán libres? Jesús les contestó: en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. ¿Es fácil hablar del pecado? Muy difícil. ¿Por qué es difícil hablar del pecado? Porque a la gente no le gusta. Porque había un sacerdote en la iglesia de San Gerardo, allí en Culver City, y él, su misión era, creo que ya falleció el padre Ángel, que descanse su alma en paz, y él decía
las parejas que estén aquí, que no estén casadas, dice, estoy buscándolas a ustedes para casarlos por la iglesia, porque están viviendo en pecado. Y la gente se iba de la iglesia enojada. ¿Cómo se atreve él a decirme a mí que yo ando en pecado? ¿Quién se cree él? Él era un hombre que quería salvar el alma de la gente. Él era un hombre que quería ayudarlos. Él era un hombre que no quería que se perdiera el resto del hogar, los hijos, por el pecado, porque estaban viviendo en pecado. Amén. Entonces Jesús dice, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. A ver, vamos a comprobar esto. Quiere decir que si yo me tomo, me emborracho, me hago alcohólico, porque el alcoholismo es la esclavitud. Entonces, si yo me emborracho saliendo de aquí, voy a la licorería y agarro, por ejemplo, una 24 de cerveza y no tomo, estoy sobrio, tengo muchos años de no tomar. Pero si yo salgo de aquí, voy y tomo alcohol, agarro una botella de licor y me tomo un 12, quiere decir que con esta noche que me alcoholice, ¿me hago yo alcohólico? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Regreso? Ok, muy sabias nuestras hermanas aquí. La verdad es que con emborracharme una vez, no me hago alcohólico. Pero el problema, dice la palabra de Dios, en verdad les digo, el que vive en el pecado o el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué es esto? Porque si yo no tengo una relación con Dios, si no lo conozco, si no es mi Señor de mi vida, de mis relaciones, de lo que yo hago el fin de semana, entonces tomo esa cerveza y al siguiente día no hay nada que me diga que no lo haga otra vez porque se sintió bonito. Lo mismo con la marihuana, el sexo. Alguien que no conoce a Dios se va a hacer esclavo del pecado. Por eso ven la juventud que no quiere aceptar a Dios y a veces nos sorprendemos que van hacia el camino del pecado. Entonces quiere decir que empiezan mirando una revista y cuando tú la encuentras y le dices, hijo, la pornografía es pecado, puede destruir tu mente, dice el hijo, cállese usted. No sabe nada. Todos mis amigos vemos esto y nos gusta. Y después siguen mirando o tomando hasta que se hace uno esclavo, porque Cristo no es el centro de nuestra vida. Amén. Entonces es necesario hacer a Cristo el Señor de nuestra vida, el Salvador. Amén. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 35. Pero el esclavo no quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Ok. En Israel les estaba contando la historia sobre el esclavo. El esclavo pertenecía a los israelitas para siempre. Y dice la palabra de Dios aquí que el esclavo no quedará en la casa para siempre. ¿Por qué es esto? Porque un esclavo en Israel no tenía nombre. Ven las genealogías. Jesús era el hijo de José y su padre, y alista quién era la descendencia de Jesús. Amén. Hasta que llegamos a David y más adelante Abraham. Los hijos de Abraham eran los padres de Jesucristo. Pero un esclavo, si vivía en Israel, no tenía nombre, no marcaban su nombre. Simplemente era una propiedad que cuando se moría la descartaban. Qué triste, ¿sí o no? ¿No los hace llorar? ¿No? ¿A ti no? Es broma. Entonces un esclavo no tiene, dice la palabra de Dios, pero el esclavo no quedará en la casa para siempre. Quiere decir que alguien que vive en pecado está corto de la gloria de Dios. Amén. Qué triste. Entonces es necesario invitar a gente al grupo. Amén. Es necesario los domingos hablarles de que hay un grupo, de que hay un retiro, porque tenemos mucha gente en nuestra iglesia que conoce la Eucaristía, el rosario, pero a veces no conoce
el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que hay dones del Espíritu Santo, que tú puedes sanar, que tú puedes hablar en otras lenguas. Amén. Entonces, hay muchos que no conocen al Hijo verdaderamente. Verso 36. Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Amén. Si el Hijo te hace libre, tú serás realmente libre. Quiere decir que muchas veces hemos tenido esa experiencia, les digo, usando el alcohol, la marihuana, como mi hermano Ernesto estaba diciendo que él era adicto a estas cosas. Y recuerdo que yo trataba de hacer diferentes cosas en mis mejores pensamientos machistas. Es que este fin de semana no voy a ir allá, no me voy a juntar con mis propias fuerzas. Y siempre llegaba la invitación. A veces eran los amigos. Hey, tenemos esto y que va a estar, vamos a tener unas chicas y va a haber esto, va a haber alcohol. Híjole, luego, ok, te llamo para atrás. Y ahí estaba en el pensamiento y la lucha contra la carne. Siempre la perdí y siempre la vamos a perder. Pero resultó que un día yo fui a un retiro. Y en este retiro, yo siendo un católico muy bueno, que iba a misa todos los domingos, y a veces en la bolsa de mi pantalón traía un cigarro de marihuana. Sí, en serio. Y saliendo de misa, a veces en la noche iba a ver pornografía. Y después me juntaba con amigos y hacíamos toda clase de cosas que quebrantaban los 10 mandamientos y los mandamientos de Jesús. Pero un día fui a una comunidad, fui a un retiro primero, allí me tocó Dios, me aparté, caí otra vez. Y después un día, estando yo muy mal, otra vez esclavo, otra vez lejos de Dios, fui a una comunidad. Y recuerdo que yo le dije al Señor, estoy en serio hoy, quiero servirte. ¡Wow! ¿Qué fuerza tienen esas palabras? Servirte. Quiero servirte. Es decir, no nomás voy a venir a ver, no nomás voy a venir a escuchar, sino quiero ver, Dios, ¿qué puedo hacer por la comunidad? ¿Quién necesita de Dios? Porque yo estoy dispuesto a servirte y predicar y hacer cualquier cosa. Ministerio de intercesión, aquí estoy, úsenme. Esa fue mi oración. Y bien de repente empezaron a invitarme, hermano, venga a dar su testimonio. Y luego vino el grupo de intercesión, hermano, puede ayudarnos a imponer manos. Y yo ni sabía lo que estaba haciendo, nomás miré que un día se cayó gente. ¡Wow! Miraba mi mano. Soy Benny Hinn. No es cierto. Pero miraba y decía, wow. Pero no era yo, era Dios. Entonces, cuando tú decides entregarte a Jesús, dice la palabra de Dios, si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Libres para poder servir, amén. Libres para poder entregarse. Libres para abrir la palabra de Dios. Y si no la entiendes la primera vez, ver otra vez, o leer un libro, o escuchar una predicación, a ver qué es lo que te quiere decir la palabra de Dios, que te da la libertad. Porque decía más anterior, si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Ahora hay un problema. Cuando tú conoces a Jesús de verdad, te confiesas después de conocerlo en un retiro, empiezas a ir, practicar los sacramentos, empiezas a leer la palabra de Dios, y hay gente que no te está aplaudiendo.
Porque cuando tú vas al retiro y tú te entregas en el camino de Dios, te preguntan, ven a testificar, ven a dar tu testimonio, y tú te paras y dices, hoy soy libre, era adicto, estaba en el pecado, tenía toda clase de problemas, y hoy sentí al Señor que entró en mí y me dio libertad, amén. Y cuando tú estás allí, toda la gente está aplaudiendo y todos están felices en la comunidad y te dan un abrazo y te dicen, gloria a Dios por ti, hermano. Amén, aleluya, amén. Todos están felices porque tú te entregues, pero no todos. ¿Sí o no? No todos están felices. Miren lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 14:5. ¿Por qué cuando yo me entrego al camino de Dios soy libre? Lavado por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Libre porque el nombre de Jesús libera. Libre porque dice su palabra que si tú perseveras en el camino de Dios, tú serás libre. Y Jesucristo no es un mentiroso, sino Él cumple lo que dice. Amén. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Amén. Pero no todos están felices. Tú vienes a tu casa todo entregado, con tu camisa blanca, tu pantalón blanco, porque Dios te ha lavado, amén. Isaías dice que nuestro corazón, que antes era rojo, oscuro, ahora es blanco como la nieve, amén. Y tú llegas a tu hogar o al trabajo y no todos están felices. Y hay gente que dice, fanático, que te hiciste padre. Ya nomás pasas todo el tiempo en la iglesia, ¿sí o no? Hay gente que ya no participas en las fiestas. Miren, vamos a ver esto en la palabra de Dios. Este es un libro muy, muy bonito. Si no conocen el libro del Éxodo, léanlo. ¿De dónde viene el Éxodo? Israel estaba en esclavitud por 400 años. Muchos años, ¿sí o no? Yo viví unos cuantos años, desde los 16 hasta como los 21, en esclavitud al alcohol y las drogas. Y wow, cómo destruí mi vida en unos cuantos años. Cómo hice maldad. Cómo recuerdo a la policía venir a buscarme, a tocar mi puerta. Hice tantas cosas en unos pocos años. Recuerdo conocer a una mujer. Yo estaba en unas clases de manejando bajo la influencia. Y estaba una mujer y me dijo que apenas cumplió 40 años y empezó a tomar, y a los 44 creo que ya tenía 3 manejando bajo la influencia. En 3, 4 años tenía 3 DUIs. Podemos hacer un desastre muy rápido con nuestras vidas en el pecado. ¿Sí o no? Entonces, 400 años en esclavitud. Y dice la palabra de Dios que empezaron a clamar a Dios, empezaron a clamar a Yahvé, le empezaron a pedir, sácanos de esta esclavitud. Y Dios, había un hombre que se llamaba Moisés, la palabra Moshe, que quiere decir salvado de las aguas. ¿Por qué era Moisés salvado de las aguas? Porque los egipcios decidieron que todos los judíos iban creciendo muchísimo rápido, iban creciendo, y decidió el faraón deshacer de ellos. Y todos los niños hebreos iban a ser matados, como hacemos en los Estados Unidos con el aborto. Planned Parenthood, uno de los más grandes negocios en los Estados Unidos, que hace millones y millones de dólares llamándole a una jovencita, diciéndole solo es un feto. Qué mentira del diablo, porque dice la palabra de Dios en el Salmo 51 que el pecador soy desde el seno de mi madre. Desde el seno de mi madre yo ya tenía vida, tenía personalidad. Dios ya me había destinado. Entonces el faraón destinó que los israelitas sean matados todos. Pero hubo unos israelitas que no obedecieron. Amén. Tú y yo no tenemos que obedecer la corriente de este mundo. Se alcoholizan, se drogan, se caen en la drogadicción, viven el pecado, que vivan. Yo
voy a ser libre porque la palabra de Dios me dice que yo puedo vivir en libertad. Amén. Tú puedes vivir en libertad. Dile a tu hermano a tu derecha y a tu izquierda que tú puedes vivir en libertad. Hermano, usted puede vivir en libertad. Usted también. Somos libres. Amén. Entonces llega este Moisés. Moisés, si saben algunos datos de él, cuando Dios lo llamó tenía 80 años. ¿Cuántos años tenía Moisés? Y su trabajo era cuidar ovejas. Un simple pastor. Como mi padre, que él entró en los caminos de Dios primero. Mi padre iba a las cárceles, que en paz descanse, a predicarle aquí en chino a la gente en la cárcel. Y mi padre era un simple jardinero, armado con la palabra de Dios. Amén. Entonces de allí yo recibí su llamado. Si tú estás en este camino aquí, quizás no es nomás por ti, sino para tus hijos. Amén. Tú estás sembrando algo para tus hijos, para los que vienen detrás de ti, para la generación de adelante. Tú entregándote no es nomás por ti, sino es por los que van a venir. Amén. Es importante venir aquí, sumamente. Amén. Entonces llega Moisés a los 80 años y Dios le habla y le dice: ve y dile a Faraón que deje a mi gente ir libre. Y Moisés dice: sí, Dios, ahorita voy. ¿Sí o no? Moisés tiene tantas excusas. Es que no puedo hablar, Señor, es que no me van a escuchar, es que quién soy yo para hablar con Faraón. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moisés estaba feliz siendo pastor de ovejas, un hombre casado, simple. Dios tiene un llamado para ti, amén. Un llamado más grande que lo que tú te esperas. Tú dices: ya estoy viejo. Moisés lo llamó Dios a los 80, amén. Entonces Moisés va a predicar a Faraón, y exactamente como Moisés pensó que iba a ser, así pasó. Faraón le dijo: estás tonto si crees que voy a dejarte ir. Entonces, a veces Dios no nos responde inmediatamente, amén. A veces tú vas y hablas y predicas y haces todo y tienes un retiro y llega tu hijo y no se convierte. Es que necesitas esperar que Dios actúe. Y finalmente Dios mandó 10 plagas y Faraón dijo: váyanse, adoren a Dios. Y el pueblo de Israel va todo feliz, como nosotros en el retiro, todo feliz, alabando a Dios, cantando himnos, diciendo: mi Padre es Dios y yo le exalto, porque Él nos ha dado la libertad. Y miren lo que pasa cuando tú sales de ese retiro feliz, libre, gozoso. Miren lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 14:5. Anunciaron al rey de Egipto que el pueblo de Israel había marchado. De repente Faraón y su gente cambiaron de parecer respecto al pueblo. Dijeron: ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no estarán para servirnos. Faraón hizo preparar su carro y llevó consigo su gente. Tomó 600 carros escogidos, todos los guerreros de Egipto, cada uno con sus guerreros. Y dice la palabra de Dios: Yahvé había endurecido el corazón del rey, y mientras los israelitas se marchaban seguros, él los persiguió. Los egipcios, es decir, todos los carros, escuchen esto, todos los carros, los caballos, los jinetes y el ejército de Faraón se lanzaron en su persecución y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Ahí voy a parar. La gente, el pueblo de Israel iba feliz, cantando, libre. Amén. Libre de 400 años de esclavitud. Pero dice la palabra de Dios que Faraón cambió de parecer cuando se levantó
era como la película A Day Without a Mexican. ¿Sí o no? Póngase a pensar, ¿qué haría el americano sin ustedes, sin nosotros, sin nuestros familiares? Se levantaría y tendría que hacer su propio jardín. Oh my God, what do I do, Flo? ¿Qué hacemos? Háblale a José. ¿Qué harían? ¿Qué harían sin ustedes? ¿Qué harían? Póngase a pensar así. Faraón se levantó, no estaban sus esclavos. Él ahora iba a tener que usar los egipcios o él mismo cargar grandes piedras para hacer una pirámide. Así, cargándolas como hacían. Si han visto las películas, los egipcios antes cargaban grandes piedras para hacer una pirámide, ¿sí o no? Y Faraón miró eso y dice la palabra de Dios que cambió su parecer respecto al pueblo y dijo: ¿qué hemos hecho? Dejamos que se fueran los israelitas y ya no están para ser mi esclavo. Y empezó a agarrar su ejército, sus caballos, sus lanzas, sus armas, no nomás para perseguirlos, sino para deshacerse de ellos, ¿sí o no? Porque dice la palabra de Dios, pongan atención a esto: el diablo, el ladrón, Juan 10:10, viene a robar, matar y destruir. Lo que tú tienes dentro, cuando tú eres libre, puede dar libertad a otros, porque se llama la unción del Espíritu Santo. Se llama la palabra de Dios viva y eficaz, que vive dentro de ti, y que cuando tú hablas en el nombre de Cristo Jesús, penetra, toca, libera, salva. Amén. ¿Sabías tú que lo que tú tienes por dentro salva a otros? Amén. Entonces no has venido aquí nomás para escuchar, nomás para sentarte, sino para meterte en esta palabra, leerla, amarla, decir: ¿qué quieres decirme, Dios, hoy? Porque yo estoy dispuesto para servirte. Amén. Y cuando tú haces esa oración, Dios no dice: oh, no nomás me quiere a mí para poder que le dé un carro nuevo. No, Dios no me quiere a mí nomás para que le salve a sus hijos, sino que me quiere a mí porque quiere conocerme. Y Dios se quebranta, amén. Porque imagínate si tu esposa te hubiera dicho: te quiero, pero nomás porque tienes un carro bonito, o nomás porque pienso que si me caso contigo me puedes dar hijos con ojos azules. Sino que tú le dices a Dios. Imagínate que tu pareja te hubiera dicho eso, pero cuando tú te casaste le dijiste: te quiero, amén. Aunque comamos frijoles, aunque estemos pobres. A algunos ya se les olvidó, amén. A algunos ya se les olvidó: ay, viejo, ya nomás puros, hay que comprarnos una casa más grande cerca de Beverly Hills. Ándale, ¿sí o no? Un carro nuevo. Pero recuerda cuando solo querías conocerlo. Y esa es la actitud que quebranta el corazón de Dios, cuando tú lo quieres conocer a Él. Cuando tú nomás te pones en oración y dices: Dios, quiero estar en tu presencia. Aunque tenga pruebas, aunque tenga dificultades, aunque no haya dinero, aquí estoy para servirte. Y dice la palabra de Dios que vino un ejército contra estos que estaban libres, amén. Esta gente que estaba libre, vino un ejército. Faraón reunió todos sus carros, sus jinetes, sus caballos en persecución, amén. El enemigo viene contra de ti, una vez más a traerte. Mira, recuerda los viejos tiempos cuando tomábamos, cuando mirábamos el partido y tomabas y se sentía tan bonito. Recuerda los viejos tiempos. El diablo siempre está ahí, tocándote. ¿Recuerdas cuando mirábamos esa revista y nos escondíamos de tu esposa y ella estaba tocando a la puerta y traía más emoción que no, que la pudiste esconder y no te cachó? Recuerda la vez
que le pegaste a ese, ¡pum! Y cayó. Qué bonito fue. Todos empezaron a decir, a ver, enséñame tus músculos. ¡Wow! ¿Cómo le pegaste? Empezamos a olvidar, perder las alabanzas del mundo. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque Satanás viene a robar, matar y destruir. Viene con el aborto a decirte, es un feto, no es una vida. Viene a decirle a la jovencita con fuerza. Ustedes creen que la gente de allá afuera viene y les dice, ¿crees que? Pues no sé, si tú quieres hacer un aborto. No, le dicen, abórtalo. Aquí está la clínica. Ten. ¿A qué horas quieres hacer una cita? Empiezan fuerte. Ellos son fuertes. El diablo es fuerte en su persecución, como dice la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces en el camino de Dios somos tímidos. Ay, hermana, es que vengo a hablarte y pues no sé, es que va a estar bonito el retiro. Y luego te dice, no, es que la gente en la iglesia nomás quiere dinero. Tú te quedas pensativo, ¿qué le digo ahora? ¿Qué le digo ahora? Yo le diría Juan 8:34, el que comete pecado es esclavo del pecado, pero si tú vienes a Cristo, tú serás realmente libre. Y no te va a importar que haya gente que esté en la iglesia por el dinero. No te va a importar que haya gente que nomás venga a criticar, porque tú vas a estar enfocado en la cruz. Amén. Tú vas a estar allí para ver a Cristo Jesús, el Cordero de Dios, Cristo el Salvador, el buen pastor, Cristo el que te salvó, el que te sacó, Cristo que da libertad, Cristo que derramó su sangre, Cristo que dice la palabra de Dios, Dios es amor y tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo, que todo el que crea en él no se va a perder en el infierno, sino que va a tener vida eterna con Dios. Todos los días de nuestra vida vamos a estar con Dios, alabándolo, conociéndolo. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Al aproximarse Faraón, verso 10, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Wow. Y dice la palabra de Dios, se enfrentaron, pidieron fuerza de Dios. No, sintieron mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Tú sabes que Dios, estamos en Cuaresma, amén. Dios muchas veces tiene que removernos, sacarnos al desierto, mostrarnos su amor. Ay, ¿por qué Jesús fue a un desierto por 40 días y ayunó y oró? Para estar con el Padre, amén. Allí Dios derramó el amor que nos iba a dar a nosotros, amén. Por eso tiene que alejar personas. Por eso tiene que alejar a veces mujeres, hombres, amistades, novelas, cosas que no nos sirven. Y cuando nos encontramos sin las cosas que antes me hacían feliz, me siento solo, con miedo en mi recámara. Y el que no aprende a orar allí se queda, amén. Porque los israelitas todavía no conocían este camino de la libertad. Estaban esclavizados por tantos años que dijeron, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Empezaron a ver para atrás, para el otro camino. Es cuando tú empiezas a pasar pruebas y dificultades y dices, bueno, yo recuerdo que está el compadre y ahorita están en tal casa y están tomando, sé que si le hablo allí van a estar. Y se te olvida que eras esclavo, amén. Que el alcohol te hizo esclavo, que el alcohol te hace hacer cosas que no son tú, que el siguiente día te cuentan cosas, tú hiciste esto, esto, otro. Y cae uno en vergüenza, híjole, no es cierto. ¿De veras? ¿De veras? Miren lo que dice Moisés. Ellos se quejan y le dicen, te dijimos claramente en Egipto
déjanos en paz. Y mejor serviremos a los egipcios, porque más nos conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. Hay gente que prefiere el camino fácil, el camino estrecho, al camino de Dios, que es duro, que es difícil, pero ahí está Cristo Jesús para darnos fortaleza, para estar con nosotros en medio del desierto. Aunque estemos solos, con Cristo prefiero ir yo que tener miles de amigos que nomás están allí para el alcohol. Cuando yo quiero tomar, me alababan. Cuando yo les decía que no, era una gallina. Mandilón, thank you. Entonces miren lo que Moisés, el tartamudo, ya había entrado en oración, ya había hablado con Dios. Ya empezaba a conocer de Dios, era nuevo en este camino, no tenía mucha experiencia, tenía 80 y tantos años, inseguro, llevando un pueblo, una comunidad grande, yo todavía apenas aprendiendo del camino. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Moisés contestó al pueblo: no tengan miedo, quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Esos egipcios que están viendo hoy no los volverán a ver jamás. Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente morirán. Quiere decir que Dios va peleando por ti. Amén. Cuando tú estás enfrentándote el camino del mal, al camino de la perdición, a veces Dios te da palabras. Recuerdo un instante, me dijo un amigo una vez: eres gallina, ya no quieres fumar. Tú eres gallina, no quieres ir a la iglesia. Gallina. Entonces yo empecé a ofenderlo a él para el camino de Dios. ¿Por qué le tienes miedo a Dios? Entonces él empezó atacándome a mí y yo terminé atacándolo a él. Amén. Con la palabra de Dios. Tú, gallina, ¿qué le tienes miedo a Dios? ¿Que vas a llorar? ¿Le tienes miedo a llorar? ¿Eres macho? ¿Por qué no vienes al camino de Dios? El verdadero hombre. Entonces empieza uno como Moisés. Cuando empezó a perseverar, Dios tomó sus palabras. Y ese que tartamudeaba, ese que estaba inseguro, ahora está consolando al pueblo, levantándole, dándole ánimos. Por eso Dios me habló a mí aquí para darte ánimo, para decirte: levántate. No es para nomás venir y sentirte bonito, es porque estamos en una batalla. Efesios 6, amén. Nuestra lucha no es contra fuerzas de este mundo. Cuando tú si tú pudieras ver lo que está a tu alrededor, hay demonios, hay espíritus. El otro día, no les miento, fui a una comunidad, fui a una casa, me habló una muchacha y me dijo: hey, tengo una amiga, jugó con algo, puedes venir a orar por ella. Ok, vamos. Fui. Y yo había tenido un día tan estresante en el trabajo, híjole, ya ni tenía ganas de ir. Pero fui. Entonces empezamos a hablar con esta señora, empecé a hablar. En primer lugar, como estaba vestida, híjole. Entonces le empecé a hablar: ok, mira, vamos a orar, vamos a pedir liberación. Dios te va a dar la liberación, pero necesitas seguir y el sábado ve a la confesión. Entonces oramos unos 10 minutos. Ella me dijo: sentí 2 presencias que salieron de mí. Es lo que me dijo, yo no lo dije, ella lo dijo. Entonces le dimos gracias a Dios. Llegó el sábado y la amiga que me había hablado me dijo, le hablé y dijo, no quiso ir a confesarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Salieron 2, van a volver 7. Bueno, yo no sé, yo no veo el mundo espiritual. A veces no tomamos las cosas de Dios en serio. Imagínense un baile sobre las cosas de Dios. Una botella, hay gente que ha cambiado a Dios por una botella de Budweiser. Hay gente que ha cambiado a Dios por una mujer. Hay gente que ha cambiado a Dios por ser un católico de domingos, que viene a misa una vez al mes, miércoles de ceniza. ¿La ceniza salva? No. Hay gente que viene y hasta se pelea por la ceniza. Ay,
yo. Y el siguiente año le dice el sacerdote, ahí los veo el próximo año porque sé que no vas a volver. Eso dijo el sacerdote en mi parroquia. Me hizo reír, pero nos debería de dar tristeza, ¿sí o no? Quiero seguir adelante. Hechos, última escritura, Hechos 16. Se va a poner bueno este tema, amén. Se va a poner bueno este tema aquí. Quizás no le ha gustado hasta ahorita, pero ahorita sí se va a poner bueno, porque vamos a hablar de la liberación en medio de la prueba. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto nos queda? 25 minutos, ok, wow. Entonces voy a empezar desde el 16, hablando de los espíritus. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Espíritu adivino. ¿Qué hace un espíritu adivino? Si te leen la mano y te dicen la verdad, amén. A veces te leen la mano, agarran las líneas y te dicen, oh, tú, esto te va a pasar y vas a conocer tal persona. Y a veces lo dicen, y es cierto a veces. ¡Wow! ¿Cómo le hacen? Con el demonio, con Satanás. Los poseyó un espíritu de adivinanza, y luego hay unos que sí, con el poder de Satanás lo hacen, y hay otros que te dicen cierra tus ojos y te agarran la cartera, y luego empiezan a ver en tus fotos y dicen, veo aquí que tienes un niño y tiene pelo, está güero, híjole, y luego tienes una hija, y luego $100. Y muchos católicos van allí. Muchos católicos creen en eso. Y hay otros como esta mujer que se les mete algo y luego no pueden dormir en la noche. Y luego como esta mujer, lo que ella me contó fue que a alguien se le subía encima en la noche. Se le subía encima algo y la tocaba, imagínense. Este fue testimonio. Si ella está echándome mentiras, ok, bueno, yo nomás vengo a decir lo que ella me dijo. Alguien la tocaba en las noches. Entonces estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. ¿Qué es lo por qué la hace la gente esto? Sabiendo que es pecado, por el dinero. Hay gente que ha cambiado la gloria de Dios por el dinero. Hay gente que viene de México aquí a este país y allá en el pueblito oraba, estaba en oración, iba al templo todos los domingos, durante semana se ponía a orar, y llega a este país 2, 3 trabajos para comprar un carro nuevo porque el vecino compró una, y lo invitas al grupo y no tiene tiempo. Y ves que muchas veces en nuestros familiares a veces se está destruyendo el hogar, los hijos en pandillas, gente tomando, el matrimonio, choques, y lo invitas a un retiro, a la iglesia, a acercarse a la confesión, a la comunión. Pero tengo 2 trabajos, no puedo ir, estoy muy ocupado, es que estoy cansado, es que ofrécete a darle una sobada y luego levántalo, llévalo como a mí me llevaban a la iglesia de pequeño, de la oreja, empújalo con fuerza. Dios te puede librar. Es que tenemos que hablar con fuerza, amén. Tenemos que hablar con fuerza. ¿De dónde viene la fuerza? Hay gente que me pregunta, ¿de dónde viene la fuerza? De la oración. Si yo llegara aquí y me paro enfrente de esta comunidad, y tú sabes, tú lo vas a sentir si yo no estoy en oración. Voy a venir y voy a hablarte del dinero, que Dios te quiere bendecir con una casa, como se está escuchando en muchos ministerios evangélicos, ¿sí o no? ¿Cómo se llama? The gospel de la prosperidad.
Dios, si vienes a Dios, te va a dar mucho dinero, vas a ser rico. Hay gente que está predicando eso. ¿Eso dice la palabra de Dios? ¿Eso enseñó San Francisco de Asís? No. ¿De dónde sacan esto? ¿Quién sabe? De sus propios deseos. Amén. Entonces ella empezó a gritar, dice la palabra de Dios, verso 17, a seguirnos a nosotros. Aquí está escribiendo Lucas. Y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Correctamente adivinó quién eran y les anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos, esclavos. Tú puedes ser siervo de Cristo, porque Cristo, antes de que tú te llamara, el Padre lo llamó a Él. Él, siendo de condición divina, no se hizo celoso por su igualdad con Dios. En otras palabras, no dijo: voy a venir a este mundo a que me laven los pies, a que me alaben, sino vino a servir, salvar, sanar. Todo su tiempo estaba dedicado a los demás. Y ahora, ¿por qué pensamos muchas veces que tenemos que venir a la iglesia a escuchar predicaciones bonitas, canciones bonitas? Si Dios nos ha llamado a ser siervos para ir a predicar. Y aquí Pablo iba predicando, amén. Y esta muchacha iba diciendo: estos hombres anuncian un camino de salvación. Y ella lo repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el Espíritu la dejó. Hay gente que dice: mira el mundo, cómo está el mundo, está ganando Satanás, está robando almas, Satanás ya está derrotado. El problema es que tú y yo no hemos aprendido cómo usar el nombre de Cristo Jesús, el nombre que libera. Cuando tú proclamas el nombre de Jesús, hay poder, y todo lo que no venga de Dios tiene que huir, amén, porque Él es todopoderoso. Dice la palabra de Dios que su nombre está sobre todo nombre. Nombre más poderoso que Michael Jackson, nombre más poderoso que Britney Spears, nombre más poderoso que Vicente, aunque a alguno no le va a gustar eso. Nombre más poderoso que esos artistas que enseñan todo. El nombre sobre todo nombre. Y salió el Espíritu. Y al ver sus amos que con ellos se esfumaban y sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron y los empezaron a golpear con varas, porque perdieron su dinero, su forma de hacer dinero. Y aquí es donde se va a poner bueno. Vamos a ir adelante al verso 25. Pablo y Silas habían recibido una gran golpiza, y tú te querías ir nomás porque te criticaron, y tú te querías ir porque un mes quizás estuvo aburrido, y tú te querías ir porque tu familia empezó a criticarte, y tú te querías ir porque el coro no cantó como a ti te gusta. Canten bonito la próxima. No es cierto, si ustedes cantan bien. Y mucha gente se va por X razón. Y yo también recuerdo, bueno, les voy a contar más acerca de eso. Entonces, después a este lo golpearon. ¡Pum! Imagínate que a ti llegue alguien aquí con una vara y empiece a agarrarnos a todos. Yo le corro, honestamente. Yo a lo mejor sería el primero, a lo mejor estoy aquí predicando, pero ya cuando veo el bate de béisbol, digo, no, hombre. Y especialmente si sería alguien como por ejemplo José Canseco, que pegaba home runs, ¿verdad? Y el otro día lo agarraron, según tenía que boxear, y mandó a su hermano. Bueno, esa es otra historia. Mandó a su hermano porque no quería aventarse, y luego lo cacharon porque su hermano no tiene el mismo tatuaje que José. Ahí lo cacharon y dijeron: hey, el mundo está lleno de mentiras, ¿no? Y lo miraron y: hey, ese es José Canseco, el jonronero. Ahora, porque no quiere vivir en pobreza, está haciendo tantas cosas por ganar, escribiendo un libro diciéndole que estos usaron esteroides conmigo, me inyectaron. Todo
todo por el dinero, amén. Entonces, después de una golpiza, verso 25, hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Entonces, si estaban presos, ¿dónde estaban? En la cárcel. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Gracias, Señor. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Cuando tú estás caminando en el camino de Dios, te están viendo. Los demás de allá afuera están presos. Porque el que anda en el pecado, aunque se vea feliz, aunque sonría, aunque diga tengo 3 mujeres, está en esclavitud. Y su alma, si no conoce a Dios, a Cristo, y su vida es limpiada por el Cordero de Dios, cuando llegue allá y le diga Dios, es que tengo 3 mujeres, apártate de mí, aléjate de mí. En este mundo sí vale algo, porque los compas dicen, wow, ¿cómo le haces? Cuéntame tu secreto. Y muchos escriben un libro y toda la gente lo compra y se hace un bestseller y se hace millonario proclamando el pecado. Todos los programas en la tele, gente saliendo enseñando su cuerpo. Ya hemos perdido el respeto porque Satanás controla los medios de comunicación. ¿Sí o no? ¿Ven las novelas? Yo no veo novelas. Qué tristeza me da que a veces entro a la casa, mi mamá está viendo cosas, mentiras, engaños, cosas que en mi opinión, peleen conmigo si quieren, no son de Dios. I'm sorry. Porque no te guían hacia el camino. Lo único que te guía es la palabra de Dios. Deja la novela un día y ponte a leer Hechos 16, porque dice que los presos escuchaban. Hay gente presa que te escucha, que te mira, está esperando. Y a veces sí, critican, amén. Critican. ¿Por qué critican? ¿Por qué critican cuando cae un líder, un sacerdote? ¿Por qué critican? Esta es mi opinión. Y quizás tengas otra cosa. Puedes tener otra opinión. Porque a lo mejor ellos que andan allá afuera en el mundo esperaban que esto que nosotros predicamos fuera verdad. Esperaban en nosotros que cuando decíamos Cristo vive en mi vida, lo mantuviéramos con hechos. Y muchas veces critican porque nos estaban viendo. Y estaba llegando el día en que iban a decirte, háblame de tu Dios. ¿Cuántas experiencias no he tenido de gente en el trabajo que critica, que dice, no, esas cosas son, nomás quieren robar dinero, dicen toda clase de cosas, y llega el día donde están pasando problemas y dificultades y llegan y te dicen, háblame de eso que haces tú. Y luego tú puedes llegar y hablarles de Cristo Jesús, el nombre sobre todo nombre, este hombre que vino desde el cielo, amén. Este hombre que no era un hombre, que era Dios y que es Dios, amén. Este hombre que cuando la corriente le decía, si eres un rey, ¿por qué no te vistes con ropa, con púrpura, como un rey? Este hombre que decía, no quiero eso. Y este hombre que se humilló ante una cruz en frente de un pueblo. Este hombre que extendió sus brazos y que mientras todos lo humillaban y lo criticaban, él seguía diciendo, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Esa oración es por ti y por mí. Y Pablo, los demás presos escuchaban a medianoche. Medianoche. Deberían de estar dormidos, ¿sí o no? Deberían de estar dormidos, es medianoche. Y todos están escuchando. Y bien de repente dice la palabra de Dios que hubo un temblor por medio de la alabanza de Pablo y de Silas. Cuando tú te pones a alabar a Dios, ¿quién sabe quién se está siendo librado por tu oración, por tu alabanza? Cuando tú te paras
y si vienes a este grupo y te pones aquí, cierras tus ojos y empiezas a decir: gracias, Padre, una baja Siria, gracias, Padre, alguien se puede estar librando, amén, como los que estaban encadenados. Pero no nomás esto me interesa tanto. Verso 27: se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, estamos todos aquí. Aquí Pablo hubiera podido escaparse. El carcelero se mete la espada, Pablo y los demás presos, y vámonos, aquí está la iglesia, unos 3 bloques. Pero toda alma es importante para Dios, amén. Toda alma es importante para Dios. Toda alma que es abortada es importante para Dios. Para Dios todos nosotros somos importantes, amén. Entonces este hombre se iba a matar, perdió su esperanza. Cuando se iban escapado toda la gente, lo iban a matar. Allí perdió su esperanza. ¿Cómo no vemos esto en el mundo? Que hay gente que cuando pierde todo su dinero se quita la vida. ¿Sí o no? Se quita la vida. Hay gente que tiene dineros que todos lo alaban. Miren Michael Jackson. Y no voy a hablar mucho de él, pero era un hombre drogadicto. Para dormir tenían que inyectarlo. Tenía un doctor allí inyectándolo cada rato para poder dormir. Un hombre millonario. Se murió a los 50 años. ¿Cuántos dólares se llevó con él? ¿Cuántos discos se llevó con él? Y este hombre perdió la esperanza. Se quería matar. Verso 29. El hombre pidió una luz. Este hombre pidió una luz. Dice la palabra de Dios en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Amén. Y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Este hombre necesitaba estar en un momento de dificultad para poder abrirse. Y necesitaba estar un hombre que estaba perseverando. Un hombre que cuando lo golpearon, no llegó a su celda y dijo: ay, pobrecito de mi Dios, ¿por qué dejas que me pase esto? Mira mis brazos, mira mi espalda, mira, ni pues estoy renqueando. Yo me imagino que Pablo, cuando le estaba predicando esto a este hombre, andaba así, todo golpeado. Un hombre que perseveró, un hombre que siguió adelante, un hombre que no dejó, porque su mirada estaba puesta en Cristo Jesús, en la cruz. Dice la palabra de Dios que el camino de la cruz es burla para los que se pierden, pero para nosotros que somos creyentes es la fuerza de Dios. La cruz es la fuerza, amén. La cruz es la fuerza. Cristo es la fuerza. Cristo es poder. En Cristo hay salvación. En Cristo hay libertad. Al que el Hijo haga libre será realmente libre. ¿Quieres ser libre? Cristo es la respuesta. Y mire, voy a terminar con esto. Pablo le respondió, para todos ustedes que tienen familia, recuerden que les hablé que cuando tú te paras aquí, te entregas a Dios, no es nomás por ti. Mi papá y mi mamá hicieron una decisión hace muchos años. Entraron en una comunidad de oración en Santa Ana, en Santa Mónica, California. Y después de allí se fueron a la comunidad de San Marcos y había grupos de servicio y mi papá entró en varios de estos. Uno de ellos era ir a las cárceles de Chino a predicar. Y recuerdo
él se entregó, y mi mamá y ellos servían en el grupo de oración, y ellos estaban allí, y el coro practicaba en mi hogar, y la gente oraba, y yo entraba en este hogar marihuana. Yo entraba en este hogar alcoholizado. Yo entraba en este hogar y los miraba a todos y me caían gordos. Yo entraba en este hogar y ponía música sucia del mundo para que ellos la escucharan, para que perturbara sus reuniones. Y ellos seguían orando, y yo no sabía que detrás de la escena estaban en cadenas de oración. Estaban orando por mí. Hasta que un día yo llegué a un punto bajo en mi vida. Un punto bajo. Hasta que yo tenía un gran vacío. ¿Por qué? Muchas veces los predicadores que hemos andado en el camino del mal, predicamos con fuerza, porque llegamos al camino de Dios con un gran vacío, grandísimo. Y cuando lo llena Dios de su amor, lo único que podemos hacer es regresar este gran vacío que ahora está lleno. Y mi familia estaba en el camino de Dios, sirviendo en la comunidad de San Marcos, y oraban en mi casa y participaban en retiros, y yo los miraba de lejos y me caían mal y me caían gordos y los criticaba, pero los miraba y los escuchaba. Y cuando ellos oraban en lenguas, yo escuchaba eso. Y cuando ellos imponían manos, yo criticaba, pero miraba y escuchaba. Y un día yo llegué a caer donde cualquier persona que no conoce a Dios y está adicto al alcohol y las drogas, cae. Y recuerdo que yo, como este carcelero, el carcelero dijo él, pidió una luz. Yo pedí esa luz. Esa luz es Cristo Jesús. Tu familia depende de ti. Si no escuchan nada, miren lo que dice la palabra de Dios. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Una vez más. Ten fe en el Señor y te salvarás tú y tu familia. Ahora quiero que lo digas. Si tengo fe en el Señor, me salvaré yo y mi familia. Amén. Y luego miren, se cumple aquí, verso 32. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a sus casas y allí preparó la mesa, hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Y aquí Pablo, todo herido, todo golpeado, con cicatrices, estaba celebrando con un hombre que estaba a punto de ir a la muerte, a punto de irse al infierno. Y aquí estaba Pablo celebrando una fiesta con él y con toda su familia que se había convertido al Señor. ¿Has tenido esa experiencia? Yo sí. Ver que tú le hablas a alguien o predicas y viene la familia y se convierte. Amén. Porque no nomás es por ti que estás aquí. Si tú te has decidido ir, estás aquí por ti, por tus descendientes, quizás los hijos de tus hijos. Lo que estás haciendo aquí es importante. Amén. Se bautizaron todos, la familia. Amén. Voy a pedir que te pongas de pie. La palabra de Dios dice que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pero si el Hijo te hace libre, tú serás realmente libre. En este momento, Padre, con tus ojos cerrados, vamos a renovar
nuestra vida con Jesús. Dice la palabra de Dios que esta muchacha, cuando vio a Pablo, dijo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Cuando te ven a ti, ¿qué es lo que dicen? Dicen: ahí está un cristiano católico verdadero. O dicen: es enojón. Sí, va a la iglesia, pero los domingos va con los compadres. O trata a su familia mal. Es porque muchas veces estamos atados. En este momento, aquí está Jesús. Jesús. Empieza a entregarle todo a Él. Jesús. Empieza por tu mente. Dice la palabra de Dios que cuando los israelitas miraron a Faraón acercándose, cuando tú miras la prueba, ¿qué dices? Gracias, Señor, porque voy a crecer. ¿O te da miedo? En este momento, Jesús, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de miedo. En el nombre de Cristo Jesús. Miedo, en el nombre de Jesús, te ato y te ordeno fuera. Y en este momento, por la sangre de Jesús, lávame. Dile al Señor: lávame. Dile al Señor: límpiame. Libérame. Entrego mi mente, Jesús, a ti. Entrego mi corazón a ti. Entrego mi vida a ti, Jesús. Soy tuyo. Totalmente tuyo. Quiero ser siervo tuyo. ¿De veras quieres ser siervo? En este momento, piensa lo que significa ser un siervo, una sierva. Quiere decir que los fines de semana ya no son tuyos. Quiere decir que tu tiempo le pertenece a Dios ahora. Quiere decir que quizás Dios, si tú lo sigues, te va a decir que dejes uno de esos trabajos. Quizás si tú le dices a Dios: te voy a seguir, va a requerir que dejes los amigos del mundo. Quiere decir que si tú vas a seguir a Dios, quizás vas a tener que dejar de ver ciertas cosas en la tele. Voy a pedir al coro si nos puede acompañar. Y en este momento, Señor, voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Si tú quieres servir al Señor, voy a pedir que hagas un llamado al altar, un llamado aquí adelante. Nomás que te pongas a rodillas con Él, ante Él, aquí adelante, a ofrecerle tu vida en el servicio. Si tú quieres servir al Señor, si tú quieres predicar, si tú quieres ser parte de este grupo, voy a pedir que pases adelante. Un día yo hice ese llamado, no sabía ni lo que estaba haciendo, y al principio dice la palabra de Dios que Dios un día estaba buscando a un siervo, y había un pastor de las ovejas que había salido de Egipto porque había matado a un egipcio. Y cuando Dios le dijo: ve al faraón, le dijo: no tengo la facilidad de hablar. Quizás tú dices: no tengo la facilidad de hablar. En este momento, Padre, aquí estás, entrégate a Jesús, entrega tu vida a su servicio.